O no, pero le dije que no puede ser así, tal, tal. Ya, digo, ya, pues esa es la cosa. Ya, queda. Todo bonito. Sí, 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 se caen. Hola chicos, ¿alguna novedad de las rotaciones ya? ¿Todo bien? Aburrido. No es como general. Ya, muy bien, no hay problemas. Vamos avanzando en los temas que nos tocan, chicos, ¿ya? Entonces, hacemos esta clase, la siguiente, pues es la última, ¿no? Y después viene su seminario, ¿no? Y luego ya el examen, programa, ¿no? Por las fechas que vamos a hacer. Entonces, chicos, en silencio, ¿ya? Bien, vamos a hablar de un tema muy importante. Es un tema que es vital para el desarrollo de todos ustedes, ¿no? Para el manejo que van a tener más adelante, ¿no? Incluso los chicos que están votando, que han terminado la rotación con nosotros esta semana, han visto, ¿no? Pacientes de esta característica con un problema así importantísimo, ¿no? Un accidente de tránsito, una pareja manejando en moto, que choca con un auto, fallece la señora, ¿no? Y llega al hospital, bueno, fallece en el hospital, y el esposo entra a sala con un cuello traumatizado, una visceración, tenía perforaciones intestinales múltiples, perforación del colon, hemoperitoneo, un paciente en muy mal estado general, ¿no? Pero bueno, y falleció el paciente también al día siguiente, se operó, ¿no? El manejo no ha sido el correcto tal vez, porque hay que hacer lo más corto posible a lo que nosotros queremos cuando un paciente está muy mal, ¿no? O sea, un concepto para lo que ya vamos a ver, ¿no? O sea, si vemos un paciente y nosotros le ponemos ese diagnóstico, tenemos que saber que es un paciente muy delicado, ¿ya? Y que tenemos que actuar rápidamente, no podemos perder el tiempo. Si va a entrar a una cirugía, tiene que ser una cirugía bien corta, ¿ya? Y en este paciente lo que ha fallado ha sido eso, ha entrado a sala a las 7 y ya salió casi a las 2, ha estado 5 horas en esas operaciones, y eso no es lo correcto. O sea, hacer una cirugía muy cortita, las guías te dicen entrar a sala, hacer lo más necesario posible, lo menos, ¿no? Lo más importante, y una cirugía tiene que ser 30, 40 minutos, una cirugía de estas características, ¿no? Creo que hay un grupo que debe exponer, ¿no?, orden abierto, lo que es el manejo actual de un paciente con estas características, ¿ya? Entonces, siempre ustedes van a estar en contacto con algún paciente policontuso, politraumatizado, un accidente que haya, ¿no? Entonces, pero hablando un poquito de datos, hablando un poquito de estadísticas, estas estadísticas acá en el Cusco son muy bajas a comparación de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, de unas ciudades más grandes, de metrópolis, ¿no? Hablando de acá nomás en el Perú de Lima, por ejemplo, donde hay muchísimo accidente, ¿no? Accidente de tránsito, la Panamericana Norte, ¿no? La carretera central y todo. Entonces hay accidentes, pues llegan accidentes masivos, ¿no? Con casos muy graves. Nosotros en el hospital, estábamos cerca y en la Panamericana Norte, pues había politraumatizados, llegaban pues 3, 4 diarios, ¿no? O sea, era un caso pero bien complejo, ¿no? Acá no hay mucho, o sea, felizmente, ¿no? Para el manejo propio de los pacientes. Claro, tú estás a cargo. Yo estaba hablando. Pregunta. A ver, ¿qué ha pasado? De repente no hay luz en todos lados. Ya. Bueno, entonces, mientras que vamos solucionando, chicas, por favor. A ver, ya, entonces, mientras que vayamos solucionando el tema de la luz, ¿ya? Entonces vemos. ¿No va a haber luz? ¿Y esto hay que reiniciarlo o es automático? Las veces, claro, pero. ¿Ah? O sea, las veces, pero nomás son de emergencia, No, ya prendió. Está prendido.
Pantalón operativo. Señal de rescate. Ya, a ver chicos, creo que no haya otra interrupción, ¿no? Entonces, cuando nosotros manejamos estos tipos de pacientes, nosotros vamos a tener con mucho cuidado el manejo de este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, puede pasar en cuestión de instantes. Es un video muy sencillo, pero miren, el paciente está todo descuidado, sin cinturón, ¿no es cierto?, manejando un auto, no se da cuenta, y en un momento de un accidente pues, que pasa en cuestión de segundos, y el paciente pues, puede terminar así, ¿no? Entonces, ya con un accidente pues, de esas características, el paciente probablemente va a tener varios tipos de lesiones, ¿no es cierto? Entonces, para los que están más interesados en este tema de hablar acerca del manejo inicial de un politrauma, hay dos libros que nosotros manejamos, ¿no es cierto? El ATLS, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, lo han visto, ¿no? Es el soporte vital avanzado del trauma, bien claro, es un texto muy básico, ¿ya? Se entiende perfectamente la terminología, no es nada compleja, ¿no? Pero sí tiene un tomo de bastantes hojas, ¿no? Ha habido unos pequeños cambios en el tiempo. Cuando yo era residente estábamos en la 7ª edición, ¿no? Luego se modificó la 8ª, la 9ª, creo que no vamos a poder avanzar nada. Otra vez. No votemos tu compañero. Bueno, ya, y el otro texto es el PHTLS, que se usa en los trabajos de ambulancias, más que todo, o sea, los paramédicos, ¿no? Acá no hay, ¿no? En Lima y en otras ciudades de otros países hay eso, ¿no? El paramédico, está el chofer de la ambulancia, y por ahí está pues el médico, ¿no? O el tecnólogo en este caso, ¿no? Pues los tres manejan ya ese tipo de texto para el tipo de paciente que vamos a ver. Entonces, este primer texto, la primera edición, 1978, en Estados Unidos, en Nebraska, para un curso avanzado, un programa de educación médica. Esto lo daban en el pregrado también, ¿no es cierto?, para la formación de los médicos, ¿no? Junto con lo que son primeros auxilios, que seguramente ustedes lo han visto bien ya en algunos cursos antes, ¿no? Entonces, estoy modificando, como les decía, en el transcurso del tiempo, pero más que todo era un poco de terminología, no es que ha cambiado mucho, ¿no? El manejo entre digamos, un trauma cervical de hace 10 años actualmente, o un trauma abdominal, ¿no? Entonces no es mucha la variación. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es diagnosticar si es un paciente policontuso o politraumatizado. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, porque nos puede llegar a la emergencia un accidente masivo de 20, 30 personas. Y a todos no los vamos a poder atender al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos que delegar funciones, decir, ya tú vas a ver este paciente, el otro, tal.
vamos viendo, ¿no? Entonces hacemos el listado de los pacientes que están llegando y vamos a poner el diagnóstico. Porque si a todos le ponemos el mismo diagnóstico, no vamos a avanzar, tenemos que dar una prioridad en grados de atención a estos tipos de pacientes. Si tenemos 30 accidentes, puede que sean 10 politraumatizados, 10 policontusos y los demás, pues, de repente no tienen nada, ¿no? O puede que todos sean politraumatizados o que todos sean policontusos. Entonces puede ser, ¿no? O sea, eso hay que verlo. Entonces el diagnóstico es muy importante porque si tú manejas un diagnóstico de un policontuso, entonces significa que al paciente le puedes dar un poquito de tiempo todavía para poder observarlo, manejarlo, no tienes un poco de chance. Pero si es un politraumatizado, de inmediato lo pasas a trauma shock, si tienes que intubarlo, lo intubas, si tienes que poner doble vía, monitor, entrar a sala, o sea, ese paciente tienes que manejarlo mucho más rápido que un policontuso. Entonces son muchos los escenarios que podemos encontrar para que un paciente sea politraumatizado. O sea, en general, ustedes pónganse a la cabeza que puede ser un evento de alto impacto, de alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Carreras de autos, ¿no? Carrera de caballos, puede ser, ¿no? Que estás haciendo un deporte extremo, caída libre, ¿no? Accidentes laborales, ¿no? O sea, todo evento, ¿no? O suceso que sea, que tenga digamos, un inicio de algo brusco, de algo fuerte, entonces puede que el paciente se convierta en un politraumatizado en ese instante o en la evolución del paciente, porque no necesariamente el paciente va a llegar y vas haciendo eso politraumatizado, no. De repente, llega estable y a la hora se descompensa y ya has encontrado un par de lesiones más en ese paciente, entonces puede que ahí recién sea un politraumatizado. Entonces, esa es la definición. 2 o más lesiones de parte del cuerpo pero que pongan en peligro la vida del paciente. O sea, si pone en peligro la vida esas lesiones, ya automáticamente es un politraumatizado. Si el paciente tiene 5 lesiones chiquitas o 20 lesiones chiquitas y no está comprometiendo la vida del paciente, no es un politraumatizado. Además de que lo veas que llega el paciente totalmente bañado de sangre, no es necesariamente un politraumatizado, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo también, hay que ver bien las características del paciente, si es que va a comprometerse su estado vital en cuestión de minutos o a corto tiempo, digamos, ¿no? Entonces, básicamente son 3 mecanismos importantes. El primero, accidentes de tránsito, pues, a la cabeza, ¿no? Por todo lo que estamos conversando, ¿no? Accidente de tránsito peatonal, ocupante, accidentes laborales, pacientes que trabajan, por ejemplo, en minas o que trabajan en grandes alturas o con temperaturas extremas, también puede pasar, o agresión personal, o sea, eso ya es vandalismo, digamos, ¿no? Guerras, asaltos, ¿no? Traumas por arma de fuego, arma blanca, lo que sea, una agresión puede, el paciente también, transformarse en un politraumatizado. Estos son los ejemplos más frecuentes, pero hay muchísimos más que ustedes van a buscar, ¿no? Entonces, y pensar qué tipo de paciente va a ser un politraumatizado, ¿no? Accidente de tránsito peatonal, que es lo más frecuente, ¿no? Que lo embisten pues, a un transeúnte, ¿no? Y tiene pues graves lesiones. Accidente de tránsito como ocupante, ¿no? Un golpe de timón, igual, ¿no? Un accidente, un choque frontal de 2 autos, puede ser, ¿no? Accidente de gran velocidad, ya estamos viendo, ¿no? Carrera de autos, por ejemplo, carrera de motos, caídas de gran altura igualito, ¿no? Desbarrancamientos, aplastamientos, igual también una construcción que se le cae todo encima al paciente, congelamiento también, o sea, pacientes que están pues, ¿no? Bajo temperaturas muy bajas, también ya se los tiene que manejar como politraumatizado. Un TEC grave, porque normalmente para que llegue a un TEC grave no solamente va a tener de repente un hematoma cerebral, de repente va a tener un compromiso respiratorio y algo más, entonces también se lo cataloga. Un gran quemado, obviamente hay que manejarlo, ya incluso en cuidados intensivos, si se puede en trauma shock, mientras que vamos a estabilizar al paciente. Un polifracturado igual, sobre todo lesiones de huesos grandes, ¿no? De fémur, de pelvis. Un eviscerado de largo tiempo también, el paciente va a tener congelamiento o una lesión intestinal que puede pasar también a ser algo más complejo. O un trauma por arma de fuego, porque eso ya hemos dicho, un paciente que tiene cualquier lesión por arma de fuego ya tienes que tú manejarlo como si fuese un politraumatizado. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase de trauma abdominal abierto y cerrado. Acá hay 2 ejemplos claros de 2 pacientes que han llegado al hospital, ¿no? El primero es un paciente que tenía un trauma abdominal cerrado por accidente de tránsito, llega con reacción peritoneal, lo operamos y encontramos esto, ¿no? Una peritonitis fecaloidea, el colon
destrozado, perforado, ¿no? Múltiples vísceras también comprometidas, pero ya con un compromiso severo y el paciente ya estaba en mal estado general. Y el segundo es esto, igual un accidente de moto, un trauma pélvico severo, fractura de pelvis, fractura de uretra, ¿no? Fractura de colon terminal, de recto, ano, ¿no? El paciente también llegó con un shock hipovolémico, ¿no? Por un accidente, ¿no? Entonces pueden pasar eventos parecidos. Entonces, ¿cuál es la duda? Si en un mismo mecanismo puede haber, ¿no es cierto?, policontusos o politraumatizados, sabiendo el mecanismo. O sea, tú tienes que saber el mecanismo, porque es diferente que te lo traigan al hospital, lo dejen ahí al paciente y no se sabe qué es lo que ha pasado. En cambio, si te dicen, no, mira, ha pasado un accidente, entonces, ¿dónde ha podido ser? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya es diferente, ya tienes más o menos el escenario. Entonces, sí se puede, como les dije. O sea, en ese mismo escenario puede pasar que tengas 1, 2 diagnósticos en un paciente o diagnósticos diferentes en todos los pacientes que están llegando. Entonces, estos pacientes con politraumatismo van a pasar 7 pasos para nosotros cuando nos llega el paciente, ¿no es cierto?, al hospital. Entonces, ¿qué cosa va a ser? La primera, la preparación, vamos a desglosar uno por uno, después el triaje, ¿no? Luego la evaluación primaria, después una reanimación, luego una evaluación secundaria, después una reevaluación y monitoreo y al final los cuidados definitivos que tenemos. O sea, ese orden se tiene que tratar de cumplir en casi todos los pacientes. Pero como les digo, si tienes un accidente múltiple, no tienes ni camillas, no tienes ni silla de ruedas, no tienes cómo manejar a esos pacientes, tienes que ver ya, este paciente yo lo veo que está mal, listo, lo voy viendo y los otros tendrán que esperar el turno, para hacer una evaluación mucho más rápida. Entonces, en esta preparación tiene un paso importante, porque acá el tiempo juega un rol muy importante para el paciente. La fase prehospitalaria, o sea, desde que llega desde la zona del evento donde ha sido el accidente hasta que te llega a tu centro de salud, a tu posta, al hospital, lo que quieras, ¿no? Entonces, en este tiempo es muy importante, porque va a ser diferente que tengas un accidente que ha sido a 8 horas, digamos, de tu centro, a que tengas un accidente que ha sido a 10, 15 minutos de tu centro, ¿ya? Porque en ese tiempo puede pasar muchas cosas, puede haber hipotermia, puede haber sangrado, puede haber descompensación en general, entonces si el paciente puede tener un pronóstico peor, ¿no? ¿Qué más? Hay que reconocer si el paciente es traumatizado con lesiones graves, hemos dicho, no sé, hacer una revisión rápida si tu paciente está con el diagnóstico de un politraumatismo. Hacer un buen triaje. ¿Qué significa el triaje? O sea, reconocer qué paciente va a tener prioridad antes que otro, ¿no es cierto? Ver, ¿no?, el listado de pacientes que tienes en ese momento y hacer el manejo correspondiente. Control de funciones vitales, ¿no? Agarras un pulso oxímetro, lo pones al monitor, te tomas la presión, lo que quieras, y vas viendo cómo te está llegando en ese momento el paciente. Y iniciar con el control de vía aérea y hemorragia, que es lo más importante para el paciente, o sea, porque los pacientes se van a morir más por sangrado y porque no están ventilando. Entonces hay que asegurar que el paciente respire, ventile bien y que no tenga hemorragias evidentes, ¿ya? Entonces ese es el primer paso. ¿Qué sería lo ideal? Como esto, ¿no? Esto sería un escenario muy bonito, ¿no? Por ejemplo, que llega el paciente, ¿no?, en un helicóptero, va de frente a la zona donde tú estás trabajando y ya tienes ya al paciente monitorizado, ¿no? Ves un centro pues totalmente capacitado, como es la foto que se ve en el lado izquierdo, que es la clínica Delgado, que está en Miraflores, ¿no?, en Lima, que tiene el helipuerto, baja el paciente en el helipuerto y al siguiente piso está sala de operaciones, está cuidados intensivos y está trauma shock, o sea, todo ahí juntito cerca, ¿no? Entonces el paciente llega y ya no hay que estar moviéndolo para un lado ni para otro lado, ¿no? Eso sería lo mejor, pero pues no tenemos en todos sitios. Luego, un paciente que está politraumatizado obviamente está en un estrés general, y mayormente los pacientes están en un grado de shock. Entonces acá la hora de oro es la primera, desde el accidente, digamos, ¿no es cierto?, hasta que llegue a tu centro. Entonces acá tiene que haber una atención inicial y derivar a centros de trauma, eso sería lo mejor. Un ejemplo buenísimo de un país que maneja mucho trauma es Colombia. Por ejemplo, en Colombia hay un hospital, que es el Hospital del Valle, en Cali, que maneja solamente trauma, o sea, solamente manejan puro trauma, no hacen otra cosa, solamente se dedican a puro trauma. Todo el hospital hacen puro politraumatizado y trauma. Es un centro referencial a nivel de Latinoamérica, ¿ya? Entonces acá, esta tiene que ser un monitoreo reglado, sistematizado, organizado y especializado, o sea, rápido, pero en orden y sabiendo qué es lo que tú vas a hacer con tu paciente.
Entonces, acá, este es otro video, vamos a ver si corre un poco más rápido, no sé. O sea, esto es algo, un ejemplo sencillo de cómo se podría manejar un paciente cuando llega un accidente, o sea, lo llaman, por ejemplo, a los bomberos, o llaman, por ejemplo, a los SAMUs, o llaman a los paramédicos, ¿no? Entonces, más o menos es el orden que tendríamos que manejar, ¿no? O sea, esto como los primeros auxilios que hemos estado conversando. Entonces, llega un paciente, aparentemente lo han encontrado pues, ¿no? inconsciente, no se sabe la causa, ¿no? Entonces llega todo el equipo, siempre hay el médico es la cabeza, o sea, el médico que está ahí tiene que dirigir al grupo, ¿no? Decirles ya, cada uno va a tener una función específica, les va a decir qué cosa van a hacer y para que todo esto salga de manera correcta, ¿no? Entonces, el primer paso estás viendo, revisando al paciente que esté, pues obviamente con signos vitales o funciones viables de vida al paciente, ¿no? Entonces, rápidamente uno le va a estar controlando las funciones vitales, el otro está ya estabilizando el cuello, ¿no es cierto?, con un collarín, y va a asegurar una vía aérea. Sí, ahí no se ve, pero normalmente puedes colocar una cánula, ¿no es cierto?, orofaringia, una cánula de mayo para que la lengua no caiga y puedes poner pues, oxígeno, un ambú si es que es necesario. Entonces ahí es la primera revisión, ¿no? El paciente estamos viendo cómo está sospechando que tiene varias lesiones. Entonces haces un diagnóstico inicial, es un politraumatizado, de repente tiene un traumatismo encefalocraneano, tiene un trauma cervical, tiene un trauma torácico cerrado y tiene de repente un trauma de extremidades inferiores, ¿no? Entonces ya tenemos el primer diagnóstico, la estabilización, la canulación de una buena vía periférica, y mientras tanto ya se está haciendo la coordinación, nos están llamando para que vaya al centro necesario, al hospital, llamar a referencias y todo lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Para que el paciente pues llegue ya con un diagnóstico mucho más claro y al recibirlo a la emergencia ya tengamos una idea de lo que vamos a enfrentar en ese momento al paciente, ¿no? Entonces ahí están simulando que tiene un neumotórax a tensión, le han hecho una punción en el tórax y está mejor, el paciente está ventilando mejor, le vuelven a tomar otra vez las funciones vitales, ¿no? En ese momento, porque aparentemente estaba en un shock, estaba medio hipotenso, estaba taquicárdico, ¿no? Entonces se va regulando, ¿no? Están buceando, están bolseando al paciente y luego hacemos la otra revisión. O sea, ya es una revisión rápida y luego va a ir una revisión mucho más exhaustiva que tiene que ser bien organizada, ¿no? Desde la parte alta, cabeza, todo el cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y más, ¿no es cierto? Entonces lo están revisando al paciente para que no tenga otras lesiones, están inmovilizando la pierna, que eso ya es prácticamente como un paso más secundario, ¿no? Porque eso no es algo prioritario para el paciente, se no lo va a matar, ¿no? Pero ya estamos viendo que están en orden. Han solucionado la parte cervical, la parte de la vía aérea, han solucionado la parte torácica y ahora están yendo a la última parte de las extremidades, ¿no es cierto? Entonces, una vez ya inmovilizado, ¿no? Entonces ya tienes que hacerlo el traslado correspondiente para el paciente, ¿no? Entonces van a traer la camilla, ¿no es cierto? O la tablilla, ¿no es cierto? Para poder movilizar al paciente, ¿no? Entonces de ahí le hacen un tercer control de funciones vitales antes de que lo movilicen y siempre tiene que ser en orden, o sea, la movilización en bloque, ¿no es cierto? La parte superior, la parte media, la parte inferior, para que no haya ningún tipo de lesiones importantes, ¿no es cierto? Entonces ahí ya están terminando, van a colocar, ¿no? La tablilla, lo van a girar para ver que no tenga otras lesiones también en la parte posterior. A veces hay un sangrado inadvertido, deformidad de la columna, por ahí un cuerpo extraño o algo, ¿no? Entonces, que no lo has visto en la parte anterior, entonces hay que ver también la parte posterior, ¿no? Están revisando que no hay nada y luego ya viene el traslado del paciente, ¿no? Que eso es algo ya mucho más reglado, ¿no? Lo van a cargar y se va hacia el hospital, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo mejor para nosotros? Esto, pues, ¿no? Ya visto, el paciente está bien estable, con collarín, una buena camilla, buena vía periférica, 1 o 2 vías, con los diagnósticos ya de sospecha importantes, aparte de politraumatizado. Porque tú vas a tener diagnóstico politraumatizado, es el primer diagnóstico, lo más grande, lo más importante, ¿no? Y después vas a descartar traumatismo, descartar trauma torácico, descartar trauma abdominal, descartar fractura del tibia, y eso es todo en orden, ¿ya?
Entonces, en la fase hospitalaria, ya cuando el paciente está llegando al hospital, tienes que tener ya todo preparado, ¿no es cierto? Saber cuántos pacientes van a llegar, cómo vas a manejarlos y más, ¿no? Hacer el correcto triaje, como les dije, ver qué paciente vas a atender más rápido y la clasificación de los pacientes, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, que llega el paciente, o muchas veces lo dejan al paciente y pues el policía y no sabemos qué cosa va a pasar con el paciente. Luego, el siguiente paso es la revisión primaria, que tiene que ser una revisión rápida. El ATLS te dice en 10 segundos. O sea, tienes que revisarlo rapidísimo, desde arriba, revisión pupilar, si está respirando, si está ventilando, el pulso, si no tiene lesiones evidentes, todo eso en 10 segundos, ¿no? Para ver que tu paciente está aparentemente estable o inestable. Entonces, tenemos que ver los signos de vida de un paciente. Estos son los signos de vida de un paciente. Reacción pupilar, ¿no? Movimiento de extremidades, esfuerzo respiratorio, pulsos periféricos palpables y actividad eléctrica cardíaca. Si tu paciente no tiene esto, ya prácticamente estás perdiendo el tiempo. O sea, no vas a querer hacer más con tu paciente en la reanimación, en algunos casos que puede hacer, el RCP y más cosas de desfibrilación y todo. Ya prácticamente pasarían a un plano ya más secundario, ¿no? Entonces, también el ATLS, ¿qué cosa te habla? ¿No? Del estado fisiológico al ingreso, ¿no? Entonces tienes 3 estados. El primero es el estado agónico, donde el paciente llega moribundo, sin presión audible, con signos de vida durante la valoración inicial. O sea, así te está llegando ese momento el paciente, ¿no? Está hipotenso, no le encuentras, ¿no?, el pulso, probablemente con una fibrilación, una taquicardia muy importante, pero está vivo el paciente. La segunda es el estado fatal, sin signos de vida en el hospital, pero con signos de vida en la escena. O sea, la enfermera, el médico que lo está trayendo, te dice, sí, yo le encontré la presión 160, estaba 120 cardíaca, respiratoria 20, pero llega al hospital y ya no tiene eso. Entonces, en ese transcurso ha pasado algo con el paciente, ¿no? Entonces, eso tenemos que averiguar. Y la última, que ya es la muerte del arribo, pues no hay signos de vida del paciente, y como les decía, pues ya pasas a otro paciente y vas viendo qué cosas puedes hacer por los otros accidentados. Entonces, la norma te habla de la evaluación organizada, ¿no? Entonces, hablas del ABCDE, ¿no? Entonces, el A es manejo de vía aérea y estabilización de columna cervical. Luego, el B, la ventilación, C, circulación y control de sangrado, D, evaluación neurológica, y la E, la exposición. O sea, ese es el orden que tú tienes que ver y manejar en el paciente. O sea, vas de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a hablar uno por uno. Eso es lo que te dice el ATLS, pero realmente los últimos congresos te hablan esto. Es un cambio, o sea, no es el ABC, es el ACB, ¿no? Entonces, primero vas a la parte circulatoria antes que la parte ventilatoria, porque está demostrado que la mayor cantidad de mortalidad dado por accidentes de tránsito está más por el tema de hemorragia, ¿no? Entonces, así deberíamos manejarlo, pero no se maneja en todos los lugares, ¿ya? O sea, eso sería lo correcto, actual, pero, como les digo, el orden a veces se maneja diferente el protocolo en cada hospital. Entonces, vamos a ir a la manejo de vía aérea, estabilización de columna cervical. Es el primero porque, obviamente, el paciente no va a tener buena ventilación o tiene una sección de columna, el paciente va a fallecer. Entonces, no tiene ningún sentido de que hagas otros procedimientos de lo que estamos viendo, de los 7 pasos que estamos siguiendo. Entonces, ver rápidamente los signos de obstrucción de vía aérea, ¿no? Que el paciente esté ventilando bien, que no tenga sangre en boca, nariz, ¿no? Que esté respirando bien, que no tenga fracturas dentales o un cuerpo extraño que se esté atragantando, la lengua, por ejemplo, ¿no? Ver lesiones faciales, mandibulares, traqueales también, ¿no? El paciente está consciente o inconsciente. Acá tienes que rápidamente sacar cuánto de Glasgow tiene el paciente. Si tu paciente tiene menos de 8 en ese instante, por más de que sea otras causas que no sabemos, y te llega a tu paciente porque está accidentado, tienes que intubarlo, no te queda otra. ¿Ya? O sea, no te vas a arriesgar a decir, no, pero de repente el paciente estaba borracho, o de repente se ha drogado, o algo, o tiene otro problema neurológico, o algo, no sabemos, ¿no? Pero si ya te ha llegado a tu escenario como un accidente, como un politraumatizado, y tienes un Glasgow menos de 8, tienes que intubarlo. ¿Ya? De ahí, si despierta después de un par de minutos, horas, eso ya se verá. ¿Ya? Acá no podemos hiperextender, no podemos hiperflexionar o rotar el cuello hasta demostrar que no haya una lesión importante. O sea, hasta demostrar con una imagen que no tienes esa lesión, no puedes maniobrar bruscamente. Entonces acá, para la intubación, pues hay muchas formas. Eso lo maneja muchísimo pues el anestesiólogo, el intensivista, ¿no? El internista, ¿no? Para ver cómo tienes que intubar. Hay pacientes que son fáciles de intubar, hay pacientes que son muy difíciles de intubar.
Actualmente ya hay un video laringoscopio, no sé si han visto en alguna rotación, ¿no? Es el mismo laringoscopio, pero tiene su pantallita, ¿no? Con un celular. Entonces ahí ya es mucho más fácil para poder intubar al paciente, ¿no? Tienes que siempre comprimir el cartílago cricoides, ubicarte bien para poder. Pues cuando tengan oportunidad de estar en el hospital, vean cómo están intubando, acérquense, ¿no? Acérquense al anestesiólogo, ¿no? Que te enseñe, te vea y listo, vas a ver, aprender un poquito cómo es el tema de intubación. Pero nadie va a fallecer porque no lo intuban, van a fallecer porque no lo ventilan. O sea, si tú lo vas a intubar a tu paciente y lo vas a dejar ahí, no, o sea, no has hecho mucho, ¿no? O has hecho poco, ¿no? Entonces, porque tienes que ventilar. Si tu paciente no tiene la capacidad de ventilar por sí mismo, tienes que mandarlo a una máquina de ventilación o que lo estén buceando, ¿no? Entonces, esa es la causa también de fallecimiento de los pacientes. Entonces, las maniobras que podemos hacer, tracción mandibular con estabilización cervical central, ¿ya? Colocar una cánula orofaringe, como les decía, una cánula de plástico o metálica para evitar que la lengua caiga hacia atrás, ¿ya? Y colocar un collarín cervical rígido o semirrígido, bueno, o el que tengas en ese momento, no te queda otro, y mientras para estabilizar la columna cervical. Y solo se va a descartar la lesión cervical con una radiografía y con la clínica. Entonces, hay tres tipos de collarines que usamos. El blando es normalmente cuando el paciente ya sale de alta, ¿no? O sea, ya está un tiempo hospitalizado, ¿no? Y lo manejamos eso para que el paciente todavía baje la contractura muscular. Si tiene una listesis, por ejemplo, una lesión no tan severa, se puede manejar con un collarín blando. El collarín siguiente es el Filadelfia, que es el semirrígido, entonces es un poquito más largo, ¿no? Y tiene una moldadura en los lados, tiene como dos pegas que van a enlazarse en la parte lateral, y tienes también un espacio, ¿no es cierto?, para la tráquea, que el paciente va a necesitar una crico o una traqueotomía, ¿no? Y el otro es el collarín rígido, el Minerva, que eso ya con una lesión muy importante a nivel cervical, o sea, puede ser una lesión, una fractura cervical, ¿no? C4, C5, C6, entonces ya el paciente tiene que estar rígido junto con una camadura también, ¿ya? Bueno, esta es una radiografía que tiene que ir en el protocolo de todo paciente politraumatizado. O sea, todo politraumatizado tiene que tener una placa de cráneo, una placa de tórax, una placa de cervix o cervical, perdón, y una placa de pelvis, sí o sí, ¿ya? O sea, ese es el protocolo. En la placa cervical tú tienes que ver que esté bien tomada tu placa. Entonces, ¿cómo tú vas a saber que está bien tomada? Que está centrada, ¿no es cierto? Que no hay, obviamente, algún cuerpo extraño que pueda taparlo, la densidad que sea la correcta, que estén horizontalizados, que se pueda ver parte de la tráquea. Y en la parte lateral tienes que ver, aparte de las 7 cervicales, la primera dorsal. Se tiene que ver la primera dorsal para que tú digas, ah, ya es una buena placa, así me sirve y listo, ¿no? Que veas las apófisis espinosas también completas, rectas, los cuerpos vertebrales completos, sin aplastamientos, sin sobrefracturas o imágenes sobrepuestas. Entonces ahí es una buena placa radiográfica y vamos a ver, no hay lesión cervical, listo, entonces ya lo puedo mover a mi paciente con más confianza y menos posibilidad de una lesión. Porque hay lesiones que van a tener riesgo de alta mortalidad, como por ejemplo ¿no? sección medular, ahogamiento o atragantamiento. O sea, estos tres escenarios va a hacer que tu paciente pueda fallecer en cuestión de minutos, ¿ya? O en segundos en algunos casos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de la columna cervical. Luego nos vamos al C, ¿no? Que era lo que estábamos viendo que debería ser antes. Circulación y control de hemorragia. La hemorragia es la principal causa prevenible de la mortalidad, obviamente, ¿no? Hay que evitar el estado de shock, evaluar el estado de conciencia, color de piel, y el pulso lo pongo entre rojo, porque hemos dicho para nosotros en cirugía, si un paciente está taquicárdico, es que tiene mucho dolor o está sangrando. Es una de las dos cosas, ¿no? Entonces, hablando de un politraumatismo, entonces muy probablemente el paciente tenga una hemorragia, interna o externa. Entonces, hay que encontrarla, ¿no? Identificar la causa de la hemorragia. Hay que usar torniquetes, si quieres compresión neumática, pinzas, lo que tengas. Antes decías, no puedes usar un torniquete, no, falso, sí se puede usar, pero en tiempos cortos, no de manera continua lo vas a hacer con un torniquete, pues 3 horas, ¿no? ¿Ya? Una compresión neumática también. Zonas de gran sangrado en el cuerpo es el tórax, que normalmente puede acumular hasta 2-3 litros, el abdomen, que te puede acumular hasta 4 litros,
el retroperitoneo te puede acumular 3 litros de sangre, la pelvis te puede acumular hasta 2,5 litros de sangre, y los huesos largos también, entre 1,5 litros a 2 litros puede acumularse un síndrome compartimental, ¿ya? Entonces, en un politraumatizado tenemos que ver, detectar dónde está el sangrado que estamos teniendo. Y el sangrado va a ser totalmente asintomático cuando el paciente pierde el 15% del gasto cardíaco. O sea, si ha sangrado el 15% de lo que tenía, el paciente no va a manifestar nada de clínica. O sea, no va a haber hipotensión, no va a haber taquicardia, no va a haber desorientación, no va a haber nada. Es un paciente tranquilo. Sabes que hay un accidente, el paciente estaba en ese escenario, y está sangrando, pero no te lo va a manifestar de inmediato. Eso puede ser después, ¿ya? Entonces, usar las medidas de compresión neumática, que lo manejan muchas ambulancias, usar torniquetes con lo que tengas, ¿no? Con una venda, una correa, no sé, con tu misma ropa, lo que tengas, con tal de comprimir ese mismo instante el sangrado externo, se puede manejar, ¿ya? Lesiones de riesgo de gran mortalidad en la parte circulatoria, o sea, algo que te puede matar rápidamente, un hemotórax masivo, un trauma de grandes vasos, o sea, sección de grandes vasos. Por ejemplo, hay pacientes que caen de altura, de grandes alturas y caen parados, tienen gran posibilidad de sección de aorta, ¿ya? Y el taponamiento cardíaco también por un trauma, ¿no? Entonces es diferente al taponamiento cardíaco por otras causas que ustedes ya lo han visto. Entonces acá el paciente sí puede fallecer también mucho más rápido. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no?, de un hemotórax, ¿no? Vemos acá en la placa del lado izquierdo un venamiento total con un nivel en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces hay qué cosa, hay matidez, hay dificultad respiratoria, algunos pacientes hacen shock, hacen taquicardia, están pálidos porque hay mucho contenido de sangre en esa zona. Entonces haces el diagnóstico con clínica y con placa, entonces tienes que tratarlo. El tratamiento de un hemotórax es colocar un tubo de drenaje torácico, ¿ya? Seguramente lo van a ver también en la rotación de vascular, en tórax, ¿no? En el hospital también ya han visto varios pacientes seguramente con cómo se maneja un tubo de tórax, ¿no? Entonces acá la colocación es sencilla, pero muchos cirujanos no se animan a colocarlo, ¿no? No se animan porque, bueno, pues no, a unos no pueden o simplemente pues quieren que venga el cirujano de tórax y lo coloque, ¿no? La colocación es fácil, ¿cierto? Tienes que hacer una pequeña incisión a nivel del quinto espacio intercostal y axilar anterior, ¿no? Infiltras, lo que nosotros hacemos, agarramos una jeringa de 10 cc llena de lidocaína, ¿cierto? Infiltramos de 2 en 2, 2 en la piel, 2 hasta chocar con la costilla, porque tienes que llegar justo al quinto espacio intercostal, 2 sobre la costilla, 2 debajo de la costilla y los últimos 2 ya retirando, o sea, son 10 cc de anestesia que colocamos. Hacemos un corte con un bisturí, ¿cierto?, de unos 2 centímetros puede ser, y hacemos una divulsión con una pinza, ¿no? Una pinza larga, hemostática, una Kelly, una PEAM, hasta llegar a la cavidad torácica. Llegas a la cavidad torácica y le colocas la sonda rectal. En el varón tiene que ser más gruesa. En el varón usamos sonda rectal número 30 o número 28. En las mujeres usamos sonda rectal 24 o 26, ¿no? Entonces lo colocamos y eso va a un frasco de drenaje, ¿no?, para ver cuánto está saliendo. Entonces, vamos a manejar, digamos, conservadoramente un hemotórax, sí, la mayoría de los casos, pero va a ir a cirugía, o sea, va a ir a toracotomía, si tienes más de 200 cc de sangre por hora, en 3 horas seguidas, o más de 1500 de golpe. Si le colocas el tubo y te sale 1500 ese ratito, no hay otro. Clampas y lo tienes que meter a sala, porque probablemente sea un sangrado muy importante a nivel de un vaso importante, el parénquima también puede estar comprometido, ¿no? Entonces, acá está el paciente ya con el tubo, ¿no? Le colocas el parachet de la sonda rectal y viene a un sistema con un tubo que va a estar conectado acá, ¿cierto?, con 300 cc de agua y conectado a una manguera. Entonces, tiene que oscilar eso y vamos viendo cuánto está saliendo. Entonces el cambio de frasco es normalmente 2 o 3 veces por día, dependiendo de lo que tú estás manejando y la cantidad que tienes de sangre, ¿ya? Eso es un hemotórax. Una lesión de grandes vasos, pues si tienes el equipo de embolización, puedes manejarlo con, ¿no es cierto?, con intervencionismo, pero eso en muy pocos centros se tiene. Entrar a cirugía con una sospecha, por ejemplo, de una lesión de grandes vasos, tiene una mortalidad muy alta, ¿no? Entonces es difícil, porque lastimosamente los pacientes casi siempre fallecen.
El taponamiento cardíaco, ya saben cómo hacer el diagnóstico. Entonces, hacer el diagnóstico, tienes una placa, una radiografía, una ecografía, una tomografía, y tienes que hacer una pericardiocentesis, ¿no es cierto? Es una punción del apéndice sifoides dirigido hacia la mitad de la clavícula con una aguja grande y vacías parcialmente. Si no remite, va a cirugía, ¿no? A toracotomía. Luego nos vamos a la B, que es la ventilación. Entonces acá tú tienes que ver a tu paciente si está respirando. O sea, no es que solamente está respirando, tienes que ver, sentir y oír, acercarte al paciente cómo está ventilando, ¿no? Entonces si está inhalando, exhalando bien, tienes que verlo, está moviendo la pared torácica, tienes que sentir que está entrando y saliendo aire y escucharlo también, ¿no? O sea, estar bien cerquita del paciente. Entonces, ver si no hay lesiones en el tórax, ¿entiendes? Lo has descubierto al paciente que no tenga lesiones abiertas, hay que inspeccionar, palpar, percutir y auscultar el tórax. Y sí o sí solicitar una placa de tórax posterior anterior, pues, obviamente, para ver que no tengas una lesión importante. Entonces, esta es una placa de tórax correctamente tomada, o sea, bien centrada, en buena inspiración, que se ven todos los arcos costales, se ve la línea media correcta, no hay desplazamiento de tráquea, el mediastino correcto, la silueta cardíaca también está muy bien puesta, ¿no? Y si tú tienes una placa de estas características, entonces ya tú ves que es una placa buena y vas a descartar que no tenga lesiones. Ahí no se ve hemotórax, no se ve neumotórax, no hay enfisemas, no hay fracturas costales, no hay ensanchamiento del mediastino, entonces listo, estamos ya casi descartando que hay un trauma torácico importante, ¿ya? ¿Qué pueden alterar la ventilación? O sea, que el paciente no te respire bien, no respire correctamente. Un neumotórax a tensión es el único que sí te puede dar gran posibilidad de mortalidad, porque hay un desplazamiento muy brusco de la tráquea hacia el lado contralateral y el paciente entra en una insuficiencia respiratoria y en un shock rápidamente. Entonces acá tenemos que manejarlo rápido este paciente. Una contusión pulmonar también te puede dar una alteración de la ventilación. El hemotórax que no sea masivo, un neumotórax abierto también y un tórax inestable también. Entonces, con un neumotórax a tensión, el paciente está pues con incurgitación yugular, está hipotenso, no hay mucha sonoridad, está en mal estado general, tienes que hacer, ¿cierto?, una toracocentesis, ¿ya? O sea, agarras una agujita grande, un catéter, si quieres una cánula, lo que tengas, y haces una punción a nivel del segundo espacio intercostal, y eso va a hacer que el neumotórax que sea a tensión baje a un neumotórax ya cerrado. Entonces, el neumotórax, aparte de la clínica, tienes que pedir una placa. Entonces, tú ves, pues, ¿no?, todo un velamiento de toda la silueta pulmonar, ¿no? Entonces, tienes que colocarle igualito un tubo de drenaje torácico. Tal igual como hemos visto en el antes con el hemotórax, en el neumotórax es lo mismo. Solamente el tiempo un poquito va a variar. Normalmente un neumotórax bien puesto, un tubo, remite en 2 a 3 días. O sea, al segundo o tercer día ya puedes tú ya sacarle el tubo con una placa bien dada de control. O sea, toda colocación de tubo de tórax tiene que tener una placa de control. En el hemotórax normalmente demora un poquito más, un par de días más. Ya es la única diferencia. Entonces, en el neumotórax a tensión, como les decía, hay mucho desplazamiento hacia el lado contralateral, ¿no? Entonces tienes que hacer una toracocentesis. Una contusión pulmonar, tú ves lesiones así algodonosas, ¿no es cierto?, como copos de nieve en el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces eso puede ser una contusión pulmonar. Entonces el diagnóstico definitivo sí hay que hacerlo con una tomografía. Cada placa te puedes suponer, pero no es definitivo. Entonces acá a estos pacientes le vas a dar manejo con analgésicos, oxígeno a grandes dosis necesitan, los pacientes normalmente están con bolsa de reservorio, ¿ya?, y una ventilación, o va a ir a ventilación mecánica en algunos casos. El hemotórax es claro, como el hemotórax que hemos visto hace un rato, no va a ser masivo, no es muy abundante, pero también ya hay un velamiento ya mediano. Entonces igualito le colocamos el tubo de drenaje del tórax. El neumotórax abierto, o sea, tú tienes una lesión, pues no tienes un trauma, ves ahí un cuerpo extraño, un cuchillo o cualquier cosa que tengas que perfore la cavidad torácica, ¿no? Entonces tienes que hacer un parche parcial. O sea, la herida está acá. Agarras una tela, ¿no?, o algo que esté cerrado y haces un parche en los 3 lados de la herida para que funcione como una válvula, ¿ya? Entonces eso es parcialmente lo que vas a hacer, ¿ya? No vas a cerrarlo completamente, eso hasta ver que tu paciente se estabilice y después probablemente ya le vas a colocar un tubo de tórax.
Y en el tórax inestable, ¿ya? Acá, ¿qué cosa es la definición del tórax inestable? Es 2 o más fracturas costales en 2 o más zonas diferentes, o sea, no en la misma línea, o sea, en 2 segmentos diferentes del mismo tórax, puedes que tengas un tórax inestable, ¿ya? O sea, si tienes 7 fracturas de costilla en la misma línea, eso no es un tórax inestable, ¿ya? Entonces eso hay que verlo. Estos pacientes normalmente necesitan analgésicos a grandes dosis, oxígenos también, oxigenoterapia, ventilación. Casi todos los pacientes van a terminar en intubación. Y la cirugía es muy rara, ¿no? Porque ya tienes que colocarle alambres, tienes que colocarle acero, todo para tratar de juntarlo. Eso demora un poco el manejo, ¿no? Entonces, el manejo conservador casi siempre se da. Luego, tenemos la evaluación neurológica, ¿no es cierto? Entonces, vamos en el C, tenemos que valorar el nivel de conciencia del paciente, o sea, con cómo está llegando tu paciente, hemos dicho, ¿no? Qué Glasgow tiene, si está despierto o no, el tamaño de reacción pupilar también, si está lateralizado para un lado del cuerpo del paciente y el nivel de elección medular que va a tener. Mientras más alto, obviamente más complejo el paciente. Entonces, acá en la reacción pupilar puede haber que haya confusión con hipoglicemia, intoxicación alcohólica o de drogas, porque el paciente igualito, ¿no? Te puede tener un miótico de repente, ¿no? O una midriasis, o que no haya mucha reacción pupilar. Entonces, como les dije, eso hay que verlo con el antecedente que puedes encontrar a tu paciente, ya, pero eso en la revisión secundaria, en la parte primaria, no vamos a encontrar ese dato normalmente, ¿ya? Entonces, la escala de coma de Glasgow, lo han visto seguramente ustedes, lo saben, hay que hacerlo rápidamente, los 3 parámetros, la apertura ocular, apertura o la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Entonces uno tiene 4 puntos, el otro tiene 5, el otro tiene 6, ¿no? El único cambio que ha habido antes, el tema del traumatismo encefalocraniano, antes se manejaba como TEC grave solamente cuando tenía 14, perdón, TEC leve cuando tenía 14 y 15, ¿no? Ahora ya se maneja hasta 13, o sea, 13, 14, 15 es un TEC leve, ¿no? Luego TEC moderado cuando tienes 9, 10, 11, 12, y tienes menos de 8 y es un TEC grave, ¿no? Es lo único que ha cambiado en el transcurso de los años, nada más, ¿no? Luego, tenemos la E, la exposición, o sea, tenemos que desvestir completamente al paciente, o sea, ver que no se nos pase una lesión desapercibida al paciente, ¿no? Entonces hay que revisarlo bien al paciente, pero evitar la hipotermia, o sea, después de que lo revises, hay que cubrirlo rápidamente al paciente y pasarlo pues, a una sala de monitoreo. Pasar sueros tibios, que sería lo mejor, casi nunca se da. Mantener temperatura ambiente, no los calefactores, lo que tenemos en algunos centros, se puede manejar. Y cubrir con cobertores tibios para evitar la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, que hemos dicho la tríada de la muerte, que otra vez volvemos a repetir lo mismo, ¿ya? Luego tendríamos la reanimación, el siguiente paso. O sea, tu paciente ves que está en mal estado general y tienes que hacer algo más extremo con tu paciente, tienes que hacerlo. Resucitación agresiva y manejo de las lesiones que comprometen la vida, el RCP que lo manejan, RCP básico, RCP avanzado. Entonces tenemos que ir a reanimar a tu paciente. Probablemente no ha mejorado con la primera parte, la primera fase, entonces tenemos que usar medicamentos, adrenalina, atropina, ¿no? Entonces masaje y todo lo que ya conocemos. Y si es necesario, volvemos otra vez a la secuencia, o sea, vamos a volver a reiniciar al paciente como si fuese el ACVD otra vez, ¿no? Si fuese necesario, pero si no, ya progresamos la siguiente parte. Acá estos pacientes tienen que tener un monitoreo de un EKG, colocación de sonda nasogástrica en algunos casos, colocación de sonda Foley también en algunos casos. No vas a colocar una sonda Foley cuando veas una sospecha de fractura de uretra, ¿no? Que ves una próstata no palpable, fractura de pelvis importante, sangrado escrotal, equimosis perineal o un sangrado uretral masivo. Entonces, si tú le colocas ahí la sonda Foley, va a haber un daño mucho más importante. Acá lo que se tiene que hacer es una talla vesical, ¿no es cierto? Una talla vesical, ¿ya? Y esperar a que tengamos el diagnóstico definitivo. Pero si no, todos los pacientes politraumatizados tienen que tener sonda Foley para el monitoreo. Y obviamente la pulsioximetría y el monitoreo que estamos conversando, ¿ya? Exámenes auxiliares a todos los pacientes les pedimos todas las pruebas de laboratorio de rutina, como si va a entrar a sala, estamos sospechando de que es politraumatizado, en cualquier momento puede entrar a sala de operaciones. Sedimento urinario no es de rutina, pero lo vamos a pedir. Las radiografías que ya les comenté, ¿no? De cráneo, columna, tórax, pelvis,
Estudio de diagnóstico abdominal puede ser una ecografía, una tomografía, si va a requerir o no una laparotomía, una laparoscopia, no se sabe, depende de lo que tenga tu paciente. Tomografía cerebral con ventana ósea, en todos los casos con TEG evolutivo, ¿no es cierto? Entonces tienes un paciente que ha llegado con politraumatismo y no sabes también por qué está inconsciente, tienes que hacer una tomografía. Una pielografía, cistografía, ya son exámenes mucho más específicos, eso ya lo va a pedir probablemente el especialista si es que va a requerir o no después de la segunda evaluación. El ECOFAST, ¿no? Que es importantísimo en un trauma para ver el líquido, ¿no? Es una ecografía, sonografía rápida para el trauma, entonces vas a ver que no tengas líquido en los 4 espacios donde se acumula, en el pericárdico, perihepático, periesplénico y en el pélvico, ¿no? Entonces en esos 4 espacios es donde más se puede acumular líquido en la cavidad abdominal. Entonces idealmente todo politraumatizado tiene que tener un ECOFAST en ese instante cuando está llegando. Entonces, ya viendo que en la revisión primaria vas a tener varias fases o varias cosas que hacer con tu paciente. Lo primero, un monitoreo, electrocardiograma, un ECOFAST, las radiografías que hemos conversado, el monitoreo de funciones vitales y colocación o no de sondas para monitoreo de tu paciente. ¿Ya? Entonces, todo esto tenemos que hacer en la revisión primaria. Luego pasamos a la revisión secundaria, que es la evaluación íntegra del trauma, historia completa, examen físico y completa de estudios específicos. Entonces acá ya hemos tenido un poquito de tiempo, ya sabemos cuál es el mecanismo, has conversado con quien lo ha traído, has conversado con la familia, si tiene algún antecedente importante, ¿no? Ya sabes cómo están las lesiones que te está llegando en ese momento y ya sabes qué exámenes estás pidiendo. Entonces ahora lo que va a quedar es esperar los resultados y reevaluar a tu paciente con lo que tú estás pidiendo. ¿Ya? Entonces acá, en esta revisión secundaria, tiene que ser una historia clínica muy completa, ¿no? Ver que no tenga alergias, si ya tomó medicamentos, si tiene alguna enfermedad de base, cuándo ha sido su última ingesta de alimentos, ¿no? Y hacer una revisión de arriba hacia abajo, ¿no? Cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades y todo lo demás. O sea, una nueva revisión, pero ya con mucho más énfasis en cada parte. Y luego tenemos la reevaluación y monitoreo. O sea, se supone que está en un monitor, pero tú tienes que ver cómo está en ese transcurso de los minutos que lo ha recibido, ¿no? Monitoreo de funciones vitales, monitoreo de flujo urinario en la zona cuando está orinando, monitoreo cardíaco y la efectividad del analgésico, ¿no? O sea, si es que con los analgésicos está funcionando bien o no el manejo de este tipo de pacientes, si está consciente o está inconsciente, también eso va a ser variable. Y los cuidados definitivos, pues bueno, no hay mucho, o sea, vas a hacer transferencia a un centro de mayor complejidad, ¿no? Si tu paciente pues no vas a poder resolver su problema definitivo en tu centro, tienes que mandarlo a otro lado, ¿no? Manejo en UCI, si has estabilizado a tu paciente y ves que va a requerir otro manejo específico, interconsulta UCI y con eso ya se va a ver cómo va el transcurso de las horas. Y el manejo de especialidad indicada, ahí ya tienes tiempo, todas las interconsultas necesarias para tu paciente, ¿no? Tiene que verlo por ahí el urólogo, si tiene que verlo el de cabeza y cuello, si tiene que verlo el otorrino, si tiene que verlo, no sé, el neurocirujano, el traumatólogo, todo. Todas las interconsultas las tienes que hacer, porque ya tu paciente ya está estable, ¿no es cierto? Y tienes que darles el diagnóstico y manejo definitivo de todo lo que tenga. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Algo? ¿Nada? Ya. Sí, claro. Claro. ¿Por qué no? No, pues si te hace paro en cualquier momento, pero no sabes, pues, o sea, tú no vas a decir, de repente tiene lesión, o no, o sea, es algo de extremo. Si tu paciente te hace paro en la primera evaluación, no te queda otra que tienes que reanimarlo. O sea, incluso muchas veces provocas tú la lesión, o sea, haces tanta maniobra, por ejemplo, que le vas a provocar fractura costal, le vas a provocar un motor por lo que tú estás haciendo, la reanimación y más, pero no tienes otra chance para la evaluación de tu paciente. No, pues si tu paciente está haciendo paro, no, en cualquier momento es una reanimación. ¿Seguimos o 4 minutitos para? 4 minutos. 5 minutos para llegar.
Sí, imprimir eso. Tienes que completar esa Esa ficha es para todo. Ya tienes. Ya, no tienes 10 horas. Dejas un espacio, pones tu pasaporte y ahí empiezas a llenar. Me mandas la foto. Esa fecha yo te la imprimí. Sí, pero déjame leer. O sea, yo voy a imprimir de cada semana. Por cada semana todos tienen que imprimir. Por ejemplo, yo tengo que ver las hojas que ustedes. La ficha que donde él te sella es nada más para que tienes tus horas completas. Un minuto. Para ti no creo. Ya, vamos, arrancamos. Ya chicos, a ver, vamos a seguir, ¿ya? A ver, este tema, mira, no es tan largo, ¿ya? Pero vamos a hablar lo más importante, porque esta parte va muy relacionada con el siguiente tema que vamos a hablar en la siguiente clase, lo de trauma abdominal. Porque un abdomen agudo quirúrgico, pues muchas veces está relacionado también con traumas abdominales. Entonces, esta terminología está mucho en discusión, o sea, este nombre, digamos, del título, ¿no? Porque en algunos libros no los encuentras así y hay muchos colegas, muchos cirujanos, muchos médicos no manejan tampoco el diagnóstico de abdomen agudo, ¿no? Entonces, quirúrgico estamos hablando, ¿no? Porque hay muchas causas de abdomen agudo, ginecológico, médico, ¿no? Entonces, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal para nosotros, ¿no? Porque esto es lo más grande que puedes encontrar y de ahí tú vas a hacer descarte de lo que tú quieras. Porque puedes tener un abdomen agudo quirúrgico, digamos, si una causa muy clara, una causa muy aparente, y puedes descartar que tenga, por ejemplo, una apendicitis complicada, que tenga una diverticulitis complicada, que sea una úlcera perforada o más cosas. Entonces tú tienes ahí un chance de varias opciones quirúrgicas, pero sabes que si pones este diagnóstico tienes que operar a tu paciente. O sea, no es que vas a poner abdomen agudo quirúrgico y no, lo voy a observar, o que de repente le voy a hacer una tomografía o un estudio más, o no, nada, no tendría ningún sentido. El diagnóstico es para saber y ya confirmar que va a entrar a la sala tu paciente y vas a ver lo que vas a encontrar, y ya de repente el diagnóstico postoperatorio va a variar, no va a ser el mismo que tu diagnóstico preoperatorio, ¿no? Pero entonces eso es lo que nosotros manejamos en la actualidad. Entonces, muchos médicos hablan de esto, los internos, los residentes, hay mucha gente que yo conozco que escucha y que dice esto. ¿Qué tiene el paciente? Le preguntas, tiene un síndrome doloroso abdominal, te responde, y eso no sirve. Ya, o sea, no quiero escuchar a ustedes que digan eso, porque eso es muy vago, es muy superficial.
¿ya? Porque tú puedes tener un cólico menstrual, puedes tener una intoxicación alimentaria, puedes tener una disentería, puedes tener lo que sea, y puedes tener un dolor abdominal. Entonces, eso no es para nosotros, ¿ya? O sea, no, para la terminología médica no sirve, ¿ya? Es demasiado extenso y no te ayuda, al menos en cirugía, como les dije, nosotros tenemos que ir más al grano, ¿no? Y de frente a lo que vamos a tratar de manejar, pensar que el paciente se va a operar, entonces no podemos estar perdiendo tiempo en estos casos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay muchos cuadros de abdomen agudo médico. Ahorita vamos a hablar de lo médico, ¿no? Porque, como les comentaba, en algunos hospitales, paciente que llega con dolor abdominal no va a cirugía de frente, va al consultorio de medicina, y eso debería ser lo correcto, lo mejor, ¿ya? Porque si va a llegar un paciente al consultorio de cirugía de emergencia, es porque tú ya estás sospechando que vas a entrar a sala con tu paciente. O sea, sí, de 10 pacientes que llegan con dolor abdominal, probablemente 7 van a operarse, ¿no? Entonces, los otros hay que observarlos, pero como que llega mucho paciente, entonces tú puedes tener muchas de estas cosas que te pueden simular un abdomen agudo, ¿no? Entonces vas a perder tiempo, nosotros vamos a perder tiempo en cirugía hasta detectar o diagnosticar algo que no va a ser para nuestra especialidad. Entonces, por eso hay centros que todo dolor abdominal va primero a medicina y luego recién hacen interconsulta cirugía, que debería ser lo correcto. Bueno, entonces tienes muchas causas, ¿no? Patologías gastroduodenal, a la cabeza gastritis, enfermedad úlcero-péptica, es muy frecuente, pacientes que tienen alta sospecha de colecistitis, pero de repente es una sola gastritis, ¿no? Entonces ya no vas a hacer más diagnósticos, no vas a tener que esperar a tu paciente o decir, no, de repente te vas a operar, no, pues la clínica puede ser muy similar. Patología intestinal, muchas, ¿no? Puede ser colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn, colitis, que inicialmente es manejo médico. En algún momento pueden tornarse quirúrgicos, pero inicialmente son médicos. Megacolon tóxico, diverticulitis, tuberculosis y más. En la parte hepática, hepatitis, igualito, muy frecuente, ¿no? Diagnóstico diferencial de coledocolitiasis o colecistitis es que tenga una hepatitis el paciente, ¿ya? Patología pancreática, pancreatitis aguda y crónica, porque inicialmente es manejo médico, no es que la pancreatitis se va a operar, no se opera la pancreatitis, ¿ya? Después, en la parte del mesenterio, paniculitis, mesenteritis, ¿no? O hay pacientes que te hacen episodios repetitivos de dolor abdominal cólicos, y puede ser porque tengan un mesenterio muy retráctil y les causa dolor, ese tipo de pacientes. Y en afecciones de la pared, hematomas, infecciones, traumatismos también. O sea, tú tienes otra causa que te puede simular un abdomen quirúrgico, pero no es necesariamente quirúrgico en la parte inicial. Porque si tú tienes, por ejemplo, un hematoma, vas a drenar el hematoma. Si tú tienes una infección de herida, una infección de pared, probablemente vas a darle manejo conservador, curaciones, antibióticos y todo, no es que vas a entrar a operarlo de frente, ¿no? Y todo esto, o sea, pues ahí hay muchos más diagnósticos médicos que podemos encontrar, más que todo en la mujer, todavía mucho más frecuente. Pero estos son los que tenemos que tener en cuenta nosotros en cirugía. Sospecha más de gastritis, tuberculosis, porque hay muchos pacientes que entran con tuberculosis enteroperitoneal, con sospecha, por ejemplo, de apendicitis, ¿ya? Hepatitis viral aguda, también, la ictericia obstructiva que te puedes sospechar inicialmente, ¿ya? Y las infecciones en general. Cualquier infección te puede dar dolor abdominal, puedes tener, ¿no es cierto?, una colitis, una tifoidea, ¿no? Entonces te puede simular cuadros quirúrgicos, entonces hay que tener cuidado cuando no tenemos las cosas claras. Entonces, un abdomen agudo quirúrgico es esto. Es un cuadro caracterizado por dolor abdominal moderado e intenso. Si es algo leve, muy poco probable de que sea quirúrgico. O sea, el paciente tiene que tener dolor alto para sospechar que puede ser quirúrgico. De inicio reciente, o sea, no vale que tu paciente tenga el dolor hace 5 días o hace 10 días o hace un mes. No, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Pues, pero tienes que tú detectar bien el tiempo de enfermedad de lo que tú estás hablando con tu paciente y examinando a tu paciente. O sea, saber el tiempo de inicio de enfermedad del paciente es muy importante para nosotros, ¿ya? ¿Qué más? Con compromiso peritoneal, o sea, que haya reacción peritoneal, que haya defensa muscular y dolor a la palpación. Si no hay eso, muy probablemente tampoco no va a ser un abdomen quirúrgico. Desencadenado por un proceso patológico intraabdominal, o sea, que el dolor sea propicio del abdomen, porque hay otros cuadros que pueden simular, o sea, por cercanía, por reflejo, un dolor referido,
¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, que no sea otra cosa, puede ser un zóster, un herpes de repente, ¿no? Que también te puede dar un dolor parecido y más, ¿no? Que va a requerir una cirugía de emergencia. Entonces, has hecho el diagnóstico, abdomen agudo quirúrgico, entras a la operación. Laparoscopía exploratoria, laparoscopía diagnóstica, si quieres que ¿ya? O en casos ya muy extremos, laparotomía exploratoria. Que no sabes, hay una perforación intestinal, sospecha de peritonitis por cualquier causa, entonces ya va a entrar a la sala de operaciones tu paciente en poco tiempo tienes que manejar. Acá va a ser importante el grado de umbral del dolor, porque hay pacientes que van a tener dolor muy intenso a algo muy leve, o pacientes que no tienen nada de dolor, ¿no es cierto?, a algo muy extremo, ¿ya? Entonces eso también tenemos que diferenciar, no todos los pacientes van a ser igual, ¿no? Entonces hay pacientes que llegan con un dolor intenso y realmente les duele, no están exagerando, pero vemos que de repente la patología que está desencadenando eso no tiene una gravedad como aparentemente ese paciente en ese momento, ¿no? Entonces hay que ver al paciente, tocar al paciente, examinar al paciente. Lo más importante en cirugía es examinar al paciente, o sea, tienen que tocar al paciente, porque así de lejitos o querer ver así detrás, no, estamos en la visita y no veo, no, o sea, si no vas a saber realmente el cuadro que tú estás esperando del paciente. Hay muchos tipos de dolor abdominal, el visceral, que es difuso, mal localizado, de intensidad leve o moderado. O sea, este es el primer dolor que aparece, ¿no es cierto? Sobre todo en la cronología de Murphy, una apendicitis, es un dolor leve, más alejado, en epigastrio, mesogastrio, ¿no? Que por ahí está simulando. De repente el paciente sí, creo que me ha caído un poco mal la comida, o he tomado algo de repente que no estaba bien, entonces ya hay sospecha, ¿no? Pero no es algo muy claro del paciente, ¿ya? Luego ya el dolor parietal sí está mucho más localizado, de intensidad un poco más alta, entonces ya se ha movido a una zona específica del abdomen, a un cuadrante del abdomen, entonces ya no se va a estar moviendo o no va a haber un dolor mucho más intenso en otros cuadrantes, más del que estamos sospechando. Y el dolor referido, dolor está en relación al sitio del proceso original, irradiado a otras zonas, pues, ¿no es cierto? Dolor irradiado hacia la espalda, o en cinturón, ¿no es cierto?, o hacia la parte superior, o hacia la parte inferior, pero tenemos que saber dónde está empezando ese tipo de dolor referido. No va a ser igual en todas las patologías que tengamos. Las pancreatitis, por ejemplo, tienen diversos tipos de presentaciones. No todas las pancreatitis tienen la misma clínica. No todos los pacientes con pancreatitis tienen el mismo tipo de dolor, la intensidad de dolor es diferente. Hay dolores cólicos que son retortijones, contracturas intensas de víscera, dolor urente, quemante, ¿no es cierto?, irritación de mucosa como esofagitis, reflujo, gastritis y más, o un dolor penetrante, tenebrante con perforaciones, ¿no es cierto?, o disecciones de grandes vasos también. Entonces, este es un cuadrito, miren, que nosotros lo manejábamos con los internos, con los residentes, ¿no? Nos manejábamos así para ver los pacientes que teníamos en la emergencia. Entonces acá este cuadrito, mira, te aparece la patología y son los 4 tipos de abdomen agudo quirúrgico, los 4 grupos que tenemos. El primero es el tipo inflamatorio, el segundo es el tipo traumático, después tenemos el obstructivo y después tenemos el neoplásico, ¿ya? Entonces, esos son los 4 grupos grandes de abdomen agudo quirúrgico que podemos tener nosotros. Y ya vamos a ver acá, en cada uno, el cuadro clínico, qué laboratorios van a tener, el diagnóstico por imágenes, qué complicaciones van a tener y qué estudios o patologías específicas de la zona anatómica que vamos a manejar. Entonces, de cada uno vamos a hablarlo rápidamente. Entonces, la patología inflamatoria, o sea, abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. ¿Cuáles son las patologías? Todas las itis, pues, ¿no? Apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis, algunos quistes sobreinfectados, pancreatitis y demás, ¿no? O sea, todas esas son las patologías que vamos a manejar. Algunas van a ser inicialmente médicas y la mayoría sí va a terminar en patología quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Estos pacientes casi todos van a tener dolor, van a tener hiporexia, ¿ya? Van a tener náuseas, vómitos y malestar general. De esos 4, casi siempre el paciente tiene dolor, tiene hiporexia y tiene malestar general. Casi siempre se presenta en todos los pacientes, ¿ya? Con mayor frecuencia, con mayor intensidad, es variado entre uno y otro paciente, ¿ya?
Los laboratorios que vamos a pedir en este caso son todos los que ya conocemos, todos los prequirúrgicos que ya hemos visto, ¿no es cierto? Y en algunos casos vamos a agregar algo más específico, como por ejemplo el perfil hepático. No le vamos a pedir a todos los pacientes, o sea, una apendicitis no le vas a pedir un perfil hepático, no tiene sentido. Pero si vas a pensar, sí, en una coledocolitiasis, una colangitis, una colecistitis, tienes que tener un perfil hepático de la mano en el preoperatorio. Si vas a sospechar en una pancreatitis, amilasa, lipasa, pero más específico obviamente la lipasa. La amilasa no nos va a ayudar casi nada. Luego, en diagnósticos por imágenes, o sea, ¿qué cosa vamos a pedir a los pacientes? Ecografía no es en todos. Si es una patología vesicular, sí o sí tiene que tener ecografía. O sea, si no tiene ecografía, no tienes la certeza de que estás manejando, operando una patología biliar. En apéndice no es obligado que tengas una ecografía, solamente cuando hay duda diagnóstica le puedes pedir ecografía, sobre todo en mujeres en edad fértil, ¿no es cierto? En varones el diagnóstico es totalmente clínico, no necesitas un apoyo de una imagen, ¿ya? Tomografía en algunos casos de algo mucho más específico, algo más complejo, una pancreatitis complicada, severa, crítica puede ser, ¿no es cierto? Un absceso vesicular, una colecitis complicada, ¿ya? Resonancia en sospecha de coledocolitiasis, de colangitis, endoscopía, colonoscopía y CEPREN, tampoco nos los pedimos de rutina, ¿no? A no ser que sea un cuadro ya sobreagregado, ¿no? O sospechando, por ejemplo, otra patología. Y si tu paciente te da tiempo, porque normalmente los pacientes van a entrar a la sala rápidamente, no vas a pedir eso. Por ejemplo, una diverticulitis que has manejado con manejo conservador, analgésicos, antibióticos, hospitalización, sí le vas a pedir una colonoscopia, pero después, no en ese instante. Ahora, la CEPRE, eso también vamos a verlo cuando manejemos la patología de vía biliar, porque hay CEPRES que tú tienes que hacerlos de inmediato y hay CEPRES que tienes que hacerlos después. Hay pacientes que tienen que entrar a CEPRE antes de sala y otros pacientes que tienen que entrar después, ¿ya? Y las complicaciones de otros pacientes normalmente pueden hacer cualquier grado de sepsis, ¿no? Porque como hay proceso inflamatorio, puede haber sepsis, puede haber SIRS, puede haber shock séptico, falla multiorgánica y la muerte. Esa es la progresión de un paciente que está entrando en un proceso infeccioso inflamatorio de rutina. Es una apendicitis que ha llegado ya mal, entonces está en peritonitis, no se ha controlado el tiempo ideal, no se ha operado a tiempo, ha pasado un shock séptico, ha hecho falla multiorgánica y puede fallecer, ¿ya? La segunda, abdomen agudo quirúrgico de origen traumático. O sea, acá es cualquier trauma de los que ustedes se pueden imaginar. O sea, tú puedes tener un trauma de cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano se puede lesionar. O sea, puedes lesionarte el tórax, puedes lesionarte el hígado, puedes lesionarte la vesícula, puedes lesionarte la vejiga, puedes lesionarte el colon, todo, ¿no? Esófago, estómago, duodeno, o sea, todo, cualquier órgano, ¿no? Se puede lesionar, ¿ya? Entonces acá, estos pacientes como clínica, ¿qué cosa van a tener? Dolor por el antecedente del trauma, del golpe, de lo que sea, ¿no es cierto? Va a haber una contusión, o sea, al menos un estigma del golpe, ¿no? Del trauma, entonces vas a encontrar eso probablemente en la pared abdominal. Solución de continuidad, si tienes una herida, tienes un trauma abdominal abierto, entonces vas a encontrar una herida, probablemente. Y el sangrado, que sí, se da casi en todos los pacientes porque hay trauma, o un sangrado en cavidad intraabdominal o un sangrado hacia afuera, ¿no? Entonces eso también tú lo tienes que detectar y controlar. Entonces, estos pacientes, ¿qué exámenes van a necesitar? Todos los prequirúrgicos, todos, no va a haber uno específico, ¿no? A no ser que tú le puedas pedir un hematocrito de inmediato en ese momento, o de repente por ahí un control de AGA, pero el hematocrito no es muy fiable, ¿no? Entonces es mejor tener uno central, ¿ya? Y acá, los diagnósticos por imágenes también va a ser muy variado. Si tú tienes un antecedente de un trauma, entonces tus pacientes, si está estable, tienes que pedirle la mayor cantidad de imágenes posibles. Si tu paciente no está estable, no vas a pedir nada diferente, lo vas a operar, ¿ya? Entonces acá si tienes tiempo, ecografía FAS, que ya hemos visto cómo es, una ecografía abdominal para detectar que no haya líquido libre, cuantificar el líquido libre, ver cuánto tienes en cada zona, ¿ya? Tomografía abdominal con contraste, siempre tiene que ser la tomografía con contraste, sin contraste no nos sirve a nosotros, ¿ya? Y con reconstrucción si puedes, reconstrucción de vaso, reconstrucción de páncreas, reconstrucción intestinal, tú lo puedes pedir eso al tecnólogo, al radiólogo. Radiografías, dependiendo de lo que tú estás viendo, estás sospechando de un trauma abdominal cerrado y piensas que puede haber una perforación de víscera hueca, radiografía de tórax para ver que no haya neumoperitoneo. Radiografías contrastadas
muy poco en trauma vas a pedir, porque no son de rutina, ¿no? O sea, no es necesario que tú estés haciendo un estudio varitado con solución hidrosoluble, nada de esas cosas no lo vas a pedir en un trauma. O sea, el trauma tiene que ser mucho más dinámico el procedimiento del paciente. ¿Y con qué se puede complicar? Igual con sepsis, con sangrado, hemorragia, shock. Muchas veces pacientes entran varias veces a sala de operaciones y pueden fallecer. ¿Ya? El tercer grupo, abdomen agudo quirúrgico de tipo obstructivo. O sea, hay algo que está provocando una obstrucción del paciente, una obstrucción mecánica del paciente. ¿Ya? O sea, no hay un buen tránsito intestinal hacia la parte distal. ¿Qué puede ser? Vólvulo de intestino delgado. Puede ser bridas y adherencias. Puede haber un hilio biliar, que es otro tipo de obstrucción intestinal. Puede haber intususcepción en niños, en pacientes pediátricos, neonatos, se puede ver eso. Estenosis, vólvulo de sigmoides, vólvulo de ciego, de transverso, de todo el colon, ¿no? Besoares, ¿ya? Cuerpos extraños, ¿ya? Hernias, tuberculosis, enfermedad de Crohn o algunos tumores que también van a dar obstrucción del paciente, ¿ya? Muy frecuentemente obstrucción intestinal por cáncer de colon, ¿ya? Que te hace una obstrucción por un tumor, también puede dar, ¿ya? Entonces, estos pacientes, ¿qué clínica van a tener? Van a tener dolor, distensión abdominal, vómitos y ausencia de posiciones. Lo más frecuente es que el paciente sí tenga dolor, pero ya el dolor es cuando el paciente tiene un abdomen muy distendido. Cuando hay una leve distensión, el paciente prácticamente ni importancia le da, no tiene mucho dolor. Lo que sí es, el paciente está con náuseas, está vomitando y no está entrando al baño varios días. Eso es lo más frecuente en este tipo de pacientes. O sea, vienen a la emergencia porque eso es lo que les preocupa. Dicen, no, pero no voy al baño 3-4 días, y antes yo iba todos los días, no estoy eliminando flatos. Entonces, eso es lo que le preocupa al paciente. Entonces, es la clínica más frecuente de los pacientes. Los laboratorios, todos los prequirúrgicos que conocemos, y acá hay que agregarle acá y electrolitos, porque como hay, ¿no es cierto?, un secuestro hacia el tercer espacio, hay deshidratación, ¿no?, casi siempre en este tipo de pacientes, tenemos que ver cómo está su medio interno, ¿no?, cómo está el lactato, cómo está el bicarbonato, cómo están los electrolitos, si hay que hidratar bien a tu paciente o no, entonces hay que pedirlo de rutina. Acá las radiografías son muy importantes, o sea, siempre radiografías de abdomen con las dos incidencias, ¿ya? La mayoría de los médicos solamente piden una sola incidencia, radiografía de abdomen de pie. Es mejor pedirlas siempre de pie y de cúbito, las dos. Ya lo vamos a ver en la clase de obstrucción intestinal, ¿ya? Tomografías, endoscopías. La tomografía cuando hay mucha duda diagnóstica, ¿ya?, porque si hay algo obstructivo, tienes una obstrucción intestinal, entonces, a no ser que no tengas un antecedente quirúrgico, el paciente va a entrar a la sala. O sea, toda obstrucción intestinal va a entrar a la sala, a no ser que ya se haya operado antes y estés de repente formando adherencias o bridas, que nos va a frenar un poquito para operar, ¿ya? Tomografía, si tenemos tiempo. Y las endoscopias están contraindicadas en una obstrucción intestinal. Entonces, muchas veces hay un diagnóstico de vólvulo de sigmoides y le hacen colonoscopias que sí pueden servir un poquito a descomprimir en algunos casos, es casos muy aislados, muy puntuales. O sea, para nosotros en cirugía, hacer una descompresión endoscópica de una obstrucción intestinal sería empeorar al paciente. O sea, prolongas más el tiempo para que entre a sala y hay más riesgo de perforación de la obstrucción, ¿ya? Y las complicaciones de estos pacientes normalmente están deshidratados, están con sepsis, puede haber peritonitis por la perforación, puede haber shock o pueden llegar igual a fallecer, ¿ya? Y la última es la patología de abdomen agudo quirúrgico de tipo neoplásico. Entonces, tal igual como el trauma, acá puede haber neoplasia de cualquier órgano abdominal, todo. Y cuando veamos ya órgano por órgano, ¿no es cierto?, para la segunda unidad, vamos a ver eso, ¿no es cierto? Vamos a ver eso, ¿ya? Puede haber una tumoración múltiple, puede haber paciente que tenga 2 o 3 tumores al mismo tiempo, que no es lo frecuente, pero puede pasar. Entonces puede tener un tumor de esófago, de estómago, ¿no es cierto?, de intestino, de apéndice, de colon, de recto, de ano, hígado, vesícula, vía biliar, páncreas, vaso y demás. Entonces, estos pacientes, ¿qué clínica van a tener? Malestar general, ¿no?, que ya obviamente tienen esta enfermedad de larga data, no es que sea en cuestión de horas o días, ¿no? Va a haber síndrome consuntivo, baja de peso, casi todos los pacientes, y tumoración palpable. O sea, generalmente
Ya cuando tú palpas una tumoración es porque ya la lesión está avanzada, ¿no? Difícil es de que encuentres, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas que tú lo vas a palpar y ahí sea resecable, o sea, es difícil. Ya, algo tiene que ser muy, muy pequeño, muy consolidado, muy circunscrito, o sea, no es lo frecuente, ¿ya? Acá en los laboratorios, ¿qué cosa vamos a pedir? Todos los prequirúrgicos y vamos a agregar marcadores tumorales. Eso normalmente no hay en los hospitales, ¿no? Los marcadores tumorales tenemos que pedirlos afuera y eso a veces te demora el tiempo, y te lo entregan de inmediato, ¿ya? Hay que pedir siempre proteínas totales y fraccionadas. Esto es importante en este tipo de pacientes para ver cómo están llegando en el estado nutricional. Hemos dicho, un paciente oncológico pues normalmente está desnutrido, tiene albúmina baja, tiene transferrina baja, entonces ya con un perfil de proteínas más o menos vamos a tenernos un poquito de idea de cómo nos vamos a enfrentar a ese paciente en la cirugía, ¿ya? Y la biopsia, pues acá, todos los tumores que nosotros vamos a manejar en el tubo digestivo, todos deberían tener una biopsia preoperatoria, menos el cáncer de páncreas. O sea, si vas a entrar a operar un cáncer de estómago, tiene que tener su biopsia, a no ser que sea una super emergencia, que está un shock hemorrágico grave, o que vas a entrar a operar un cáncer de colon, que no sé, que esté ya súper obstruido, difícil. Entonces tienes tiempo de estos pacientes porque tienen que entrar con biopsia preoperatoria, todos menos el de páncreas, ¿ya? Luego, diagnósticos por imágenes, pues ya, una ecografía para un tumor no te va a servir mucho, de repente en el hígado, en el vaso, algo te puede orientar, si tumor hepático te van a poner, ¿no? Pero es muy ambiguo, ¿no? O sea, no tienes un diagnóstico claro. Entonces, toda lesión oncológica o tumoral tiene que tener su tomografía, siempre, ¿ya? Contrastada, resonancia en algunos casos para sospecha de algo ya pues mucho más específico, un tumor de vía biliar, por ejemplo, ampuloomas, colangiocarcinomas. Y endoscopias y colonoscopias para el diagnóstico y la biopsia. O sea, si vas a entrar, puede ser un cáncer de recto, puede ser un cáncer de esófago, ¿no? Entonces ya haces visualización y haces toma de biopsia, ¿no? Las complicaciones que pueden tener tus pacientes, ¿qué cosa es? Puede haber sangrado, puede haber perforación, puede haber obstrucción, puede haber metástasis, su paciente puede fallecer, ¿no? O sea, todo eso puede pasar en estos pacientes. Entonces, acá tenemos que ver ya la patología por zona anatómica. Entonces, tienes que saber qué patologías van a estar relacionadas a una cirugía de acuerdo a qué cuadrantes. O sea, los 9 cuadrantes que tenemos nosotros, ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el lado derecho, en el hipocondrio derecho, lo más frecuente vas a pensar obviamente en problemas vesiculares, ¿no es cierto? Eso es lo más frecuente, ¿no? Si vas a tener un dolor muy intenso en epigastrio, vas a pensar que es una hernia epigástrica o que tengas una patología úlceropéptica, una úlcera gástrica, úlcera duodenal. En el lado izquierdo igual, puede ser úlceras o puedes que tengas un cólico biliar, una pancreatitis. Cuando tienes un dolor muy localizado en el mesogastrio, más frecuentemente vas a pensar en pancreatitis o una hernia umbilical. En el flanco derecho, un paciente puede tener infecciones urinarias, cólico renal, de repente no tanto tirando a la patología quirúrgica. En el lado izquierdo igual, ¿no es cierto? O patología diverticular, que es más frecuente del sigmoides. Dolor linfociliaca derecha, más frecuente vas a pensar en apendicitis, obviamente. Dolor en hipogastrio, vas a pensar en enfermedad pélvica inflamatoria, infección urinaria. Y dolor en la fosa ilíaca izquierda, puedes tener hernias, puedes tener enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, el diagnóstico de estos pacientes tiene que ser pues, bien organizado. Entonces, un interrogatorio, ver el tiempo de enfermedad va a ser lo más importante, hemos dicho, para detectar que tu paciente esté complicado o no esté complicado. ¿Ya? El tipo de dolor, los síntomas agregados, si puede haber algo más, si tu paciente ya está haciendo fiebre cuando llega a tu consultorio, probablemente eso ya ha avanzado, o sea, ya es una patología mucho más difícil. Si te hace fiebre, ves que es una ictericia, es una colangitis que ya tiene que manejarse mucho más rápidamente. ¿Ya? Antecedentes quirúrgicos, si se ha operado o no se ha operado, antecedentes médicos también es importante, y el consumo de medicamentos también, para ver si el paciente se está automedicando, de repente muchos ya están tomando antibióticos antes de que lleguen a la consulta y demás, ¿no? Entonces todo eso tenemos que saber. Entonces el examen físico, todas las funciones vitales que conocemos, ver cómo está llegando tu paciente, o sea, tu fases, eso es muy importante. Llega tu paciente a la puerta del consultorio, lo ves pues que está medio pálido, está álgico,
¿no? Apenas puede conversar contigo, cómo está su actitud, su posición, si entra doblado, o cuando lo eches en la camilla de repente ni siquiera se deje examinar, entonces ya estás sospechando de que es algo grave o algo complejo en tu paciente, ¿no? Maniobras que desencadenan el dolor, si el paciente al echarse, al sentarse, al toser, por ejemplo, le causa más dolor, entonces vas a sospechar en algo quirúrgico. Los signos, tu paciente si está pálido, si está histérico, si tiene cianosis, si tiene petequias o tiene heridas cuando llega a tu consultorio, entonces eso también tienes que registrarlo en la historia clínica. El examen físico es en orden, ¿no? Obviamente. Primero, inspección. ¿Qué cosa vas a hacer en la inspección? Las características del abdomen van a orientar al tipo de abdomen quirúrgico, ver la forma del abdomen, como si es un abdomen distendido, si es un abdomen excavado, si es un abdomen plano, si es un abdomen globuloso, si tiene un abdomen batraciano, si tiene cicatrices, si tiene heridas, si tiene quimosis o algo, antecedentes que el paciente ya haya tenido, entonces ahí tú ya vas a pensar en otra cosa, no vas a pensar que vas a tener una patología vesicular si ya ves que ya se ha operado de la vesícula, tiene una cicatriz de vesícula, de repente es otra cosa, ¿no? Entonces ya vas descartando tus posibilidades cuando examinas a tu paciente. Luego hay que auscultar, los ruidos pueden variar en cada patología, normalmente son 7 a 8 movimientos peristálticos por minuto. Hay que auscultar con mucha calma, o sea, tú no es que llegas, auscultas y dices, no, sí tiene ruidos, no, lo mejor es quedarse durante un minuto. Sobre todo en pacientes con sospecha de obstrucción intestinal, donde hay que auscultar bien al paciente, siempre en orden, ¿no? Para ver que tengas un buen movimiento intestinal, ¿ya? Luego tenemos la palpación del abdomen es un arte, o sea, hay que saber palpar. Muchos médicos, residentes, internos, alumnos, pues, cuando hacen un examen físico de la palpación le provocan dolor al paciente. No se trata de palpar bruscamente al paciente, porque eso obviamente le va a doler, ¿no? Entonces, y eso te va a sospechar en que pueda ser algo quirúrgico, de repente no es así, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado al examen físico, palpar con mucho cuidado, con mucha calma, sutileza, y como siempre les digo, hay que empezar a palpar al paciente desde la zona más lejana de donde está sospechando el dolor. O sea, si vas a sospechar en una apendicitis, empieza en el hipocondrio izquierdo, luego vas yendo hacia el lado derecho, vas bajando poco a poco y al final recién vas a tocar la fosa ilíaca derecha, no de golpe, no de frente, irse para allá, para empezar a darte cuenta cómo es la característica de la resistencia de pared abdominal, cómo está la piel, cómo está el grado de dolor, si va a tener dolor mucho más alto o no en ese tipo de pacientes. Entonces es lo mejor para poder examinar este tipo de pacientes. Ahora, la resistencia muscular involuntaria y la reacción peritoneal ya te van a dar el diagnóstico de que el paciente se tenga que operar. Entonces, hay pacientes que empujan, ¿no? Hay pacientes que no te ayudan, no colaboran, no se mueve, esté quieto, tranquilo, pero siguen poniendo rígido el abdomen. Entonces no vas a tener un diagnóstico claro, ¿ya? Te va a confundir. Pero si al palpar suavemente ves que hay mucha defensa muscular, mucha resistencia abdominal, signos peritoneales, el paciente va a entrar a sala, ¿ya? De ahí lo que se encuentre, eso ya será después. La percusión, igual va a ver que no haya líquido libre, timpanismo, matilez. Si tú vas a percutir suavemente a tu paciente en el abdomen y le da mucho dolor o hay resistencia, reacción muscular, también es signo de que el paciente ya tiene algo quirúrgico, ¿ya? Entonces eso tenemos que evaluar. Ante la duda el paciente se va a observación solo con hidratación, sin analgesia y reevaluación en 6 horas. O sea, tu paciente llega con 11 horas de enfermedad, con dolor abdominal, ¿no? Pero ya ha estado tomando, pues, de repente paracetamol, de repente está menstruando en ese momento, ¿no? Tiene algún problema de infección urinaria de antecedente, lo examinas y no tienes algo claro, entonces lo pasas a observación sin analgésicos, un suerito que vaya goteando poco a poco, después pedir ahí un examen, un hemograma, un examen de orina, algo para ver cómo vas a tener a tu paciente y luego lo vas a reevaluar, ¿ya? Entonces, esa es la mejor forma de manejar este tipo de pacientes. Los exámenes complementarios, todos los prequirúrgicos que conocemos, si vamos a pedir un examen de laboratorio extra, lo vamos a pedir, ¿no? Amilasa, lipasa, perfil hepático, sedimento urinario y demás, todo lo podemos pedir en los pacientes. Estudio de imágenes, radiografía de tórax para sospecha de otras patologías, radiografía de abdomen simple, de cúbito de pie, ecografía, tomografía o resonancia, de acuerdo a lo que nosotros estemos sospechando en ese momento con este tipo de pacientes.
El examen físico va a ser lo más importante, como les digo. O sea, definitivamente en cirugía, para un diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico, tenemos que hacer un muy buen examen físico. Diagnóstico diferencial, con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Abdomen agudo médico, como por ejemplo neumonías, infartos, salmonelosis, pielonefritis, ¿no? Abdomen agudo ginecológico, que es muy amplio, muchísimas variaciones puede haber. Hay lo que se llama el síndrome de la fosa ilíaca derecha, entonces pueden buscarlo eso y vas a ver qué diagnósticos tienes en la fosa ilíaca derecha en mujeres con sospecha de algo quirúrgico. Puedes tener quiste de ovario complicado, embarazo ectópico, endometriosis, puedes tener una infección urinaria, ¿no? Y puedes tener que el paciente esté en síndrome de medio mes, o muchas otras cosas más de diagnósticos diferenciales, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Pacientes que entran con abdomen agudo quirúrgico y encuentras pues una apendicitis con salpingitis complicada, acá encuentras un absceso hepático, acá tienes un quiste hidatídico complicado con fístula biliar, una estenosis por un tumor, ¿no? Tienes muchas otras opciones, o sea, entras con el abdomen agudo quirúrgico de diagnóstico y al final en sala recién te vas a dar cuenta de lo que estás encontrando, lo que tú estás teniendo como diagnóstico diferente. Y el tratamiento, pues obviamente NPO, sonda nasogástrica a gravedad, hidratación, antibióticos si es que va a necesitar tu paciente, analgésicos, sonda Foley en algunos casos y control de funciones vitales a todos los pacientes. La intervención quirúrgica de emergencia sí o sí, o sea, todo abdomen agudo quirúrgico va a entrar a sala, ¿ya? Pero el 5% van a resultar en abdomen en blanco, o sea, el abdomen SAS, ¿no es cierto? Como les decía, o sea, que no hay una causa evidente del dolor que está teniendo el paciente. Puedes tener un paciente con mucho dolor abdominal, mucha leucocitosis, la ecografía que te diga, si es una apendicitis complicada, entras a sala y no encuentras nada. Puede darse en algunos pacientes, ¿ya? Entonces, dolor abdominal, ya tengo un flujograma para manejar, no es necesario verlo ahorita. Lo que sí es el seguimiento de tu paciente. O sea, cada cuadro va a ser un cuadro diferente, especializado, ¿no? El seguimiento, por más diagnósticos similares que tengas, hay que darle un manejo muy individualizado al paciente. Según la enfermedad de base, hay que ver qué morbimortalidad va a tener el paciente, porque es diferente una morbimortalidad de una apendicitis que vas a operarla con 12 horas de enfermedad a una peritonitis con 5 días de enfermedad, ¿no? Entonces es diferente. Y algunos pacientes van a terminar en reoperaciones o algunos pacientes salen de alta o van a fallecer por el desenlace final del paciente. ¿Alguna duda? La CEPRE es diagnóstico de una parasitosis.